solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. De nuevo, damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos a través de este medio para seguir estudiando su palabra. Hoy vamos a hablar de lo que no podemos dejar de decir. Y está basado en Hechos capítulo 2, versículo 22, 24, 32, 33 y 36 al 38. Y esto es lo que dice el Señor. Hombres de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia hace la diferencia en el mensaje que tenemos que dar como iglesia, porque la iglesia del Señor Jesús es única y es una iglesia diferente. Cristo dio a su iglesia un mensaje inmutable para proclamar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, ellos siguieron la orden que el Señor Jesús les había dado, que regresaran a Jerusalén y esperaran la venida del Espíritu Santo. Así que, reunidos en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos con el sonido de un viento violento que le acometió. Y además aparecieron llamas como lengua de fuego. Los discípulos comenzaron a hablar en diferentes idiomas, y milagrosamente los judíos que se habían reunido de varias naciones entendieron
lo que se les decía en su propia lengua. La multitud estaba maravillada y Pedro aprovechó la oportunidad para hablarles acerca de Jesús y hablarles de la buena nueva. Todos esos milagros, prodigios y señales mostraron el poder de Dios. Las maravillas enfatizan la respuesta de la gente que es ser testigo de los milagros. Signos son para llamar la atención hacia Dios. En el versículo 38, la palabra arrepentimiento habla sobre el cambio de mente, de opinión, en el sentido de apartarse del pecado y dar la vuelta hacia Dios por medio de Jesús. Es lo que el Señor así lo quiere, para que hagamos de Jesús el centro de nuestra vida. Pero ¿cuál es ese mensaje que no podemos dejar de decir? La primera cosa que vamos a ver es que Jesús murió y resucitó para darnos salvación. Ya vimos que en el versículo 22, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino con poder. Los creyentes que allí estaban fueron fortalecidos. Había muchos que hablaban distintos idiomas, porque no hay que olvidar que los judíos estaban dispersos por todas las regiones. Y Pedro habló a esa multitud y les ayudó para que tuviesen una enseñanza correcta de lo que estaban viendo. Por eso Pedro cita las palabras del profeta Joel y explica y confirma sobre lo que han visto y han estado escuchando. Y luego dirigió valientemente a quienes lo rodeaban con un mensaje poderoso. Él comenzó llamando la atención hacia la persona del Señor Jesús. Pedro aclaró quién era Jesús. Lo llamó el Nazareno para hacerles ver que Jesús venía de la ciudad de Nazaret, y que durante su ministerio Jesús así fue identificado. Así que en lugar de hablarles rápidamente de Jesús como Mesías, primero les enseñó lo que Jesús había hecho. Y miles de personas que se encontraban en Judea, en Galilea y en Samaria durante todos los años anteriores. Los escépticos podrían haber cuestionado la deidad de Jesús. Pedro lo señaló y les dijo que Dios estaba pendiente de trabajo que Jesús había desempeñado, y que Dios lo escogió a él y solamente a él para que alcanzase a otros para su honra y para su gloria. Pedro recordó a la gente de esos milagros y maravillas que el Señor Jesús había hecho en el pasado, para explicarles que los milagros mostraron el poder de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y así es, los milagros, las maravillas, enfatizan la respuesta de las personas que presencian todos estos hechos. Las señales, pues, hacen posible que la gente regrese a Dios. Y Pedro hace hincapié en el versículo 24 que Dios restauró a Jesús. Primeramente da a conocer que Él ha muerto en realidad, pero que su muerte no fue para siempre, sino que el Señor lo levantó de entre los muertos.
como miraremos más adelante. La otra cosa tiene que ver que el mensaje que no podemos dejar de predicar o de decir es que debemos aceptar que Jesús es exaltado como Señor de nuestra vida. Pedro cita la profecía de David en el Salmo 16, donde proclama el plan de Dios. Pedro señala que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, tal como había sido profetizado. La resurrección de Jesús, según Pedro, era el objetivo principal, incluso de la predicación que en ese momento los apóstoles estaban listos para predicar. Así que la base fundamental de la doctrina cristiana es la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo proporciona una garantía de una victoria sobre la muerte que solamente fue hecha por el Señor Jesús. Él venció a la muerte y al pecado para que todos creamos en Él. Y más tarde señaló que si la resurrección no hubiese ocurrido, entonces nuestra fe no sirve para nada. Cuando leemos esto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, Pablo lo enfatiza de una manera contundente. Así que todos los que estén cautivos por causa del pecado, por medio de la resurrección, pueden ser libres. Y Pedro, en su predicación, agregó que tanto él como los otros apóstoles fueron testigos de la muerte de Cristo y de su resurrección. Ellos habían visto al Señor Jesús morir y lo habían sepultado. Y pronto lo vieron, después de 3 días de estar sepultado, lo vieron volver a la vida. Así que ese mensaje tan especial, pues, no puede dejarse en los rincones. Se tiene que predicar. La Escritura confirma, la Biblia confirma que Jesús se apareció a más de 500 personas después de su resurrección y que muchos otros testificaban de esa resurrección. Así que, pues, ¿qué mensaje tan principal podemos nosotros tener? No solamente que Jesús murió por nuestros pecados, sino que se levantó triunfante. Y la tercera cosa que vemos es que tenemos que responder al mensaje de Cristo Jesús. Lo que se escuchó en aquella ocasión causó en el corazón de las personas un malestar muy peculiar. La gente se sintió mal por lo que habían hecho. Seguramente recordaron todos los hechos que ocurrieron con la muerte del Señor Jesús y se sintieron culpables. En la noche antes de su muerte, el Señor Jesús había dicho a sus discípulos sobre lo que el Espíritu Santo vendría a hacer. Y Jesús prometió que el Espíritu Santo, que condena al mundo de pecado, de justicia y de juicio, habría de venir. Y ahora en el día de Pentecostés, en aquella fiesta que ocurrió después de la Pascua, llevó a tantos y tantos personas judías al templo de Jerusalén para celebrar la fiesta, pero cada uno hablaba una lengua diferente y en aquel lugar el Señor les habló a sus corazones. Así que la gente fue compungida, sintieron un dolor muy intenso por una carga tan pesada que sentían por el pecado. Así que ellos sintieron pues
que tenían que buscar una solución a su problema. Por eso es que preguntan con desesperación a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, díganos qué es lo que debemos de hacer. Y el apóstol Pedro les da la solución a su problema. En el versículo 38 de este capítulo 2 les dice claramente que la solución a su problema es cambiar sus vidas, es cambiar sus pensamientos, es cambiar sus sentimientos respecto a Jesús, respecto al pecado, respecto a la salvación. Eso es el arrepentimiento, cambios dentro de nosotros por las cosas malas que hacemos y por lo que el Señor Jesús significa ahora. Al arrepentirse de sus pensamientos tocante a Jesús, tenían que reconocerlo como Señor y Mesías. Arrepentirse en cuanto al pecado, tenían que comprender que el pecado los separaba de Dios y que Jesús era el sacrificio perfecto y final por nuestro pecado. Arrepentirse significaba cambiar el pensamiento acerca de la salvación y que necesitaban saber que la fe en Jesús y únicamente Jesús era la única forma de entrar en una relación adecuada con el Padre y así poder experimentar la vida eterna. El uso bíblico de la palabra arrepentimiento se refiere a cambio de acción, no solamente cambio de pensamiento, sino también una actuación sobre lo que habrían que hacer. El apóstol Pedro por eso les dice que si han entendido el mensaje que les ha dado, entonces tienen que bautizarse en una clara aceptación del Señor Jesús como Salvador, como perdonador de su pecado. El bautismo es un testimonio externo para las multitudes, para quienes nos ven de lo que Dios hace en nuestra vida. Así que cuando la gente cambiaba su pensamiento sobre lo que pensaba sobre Jesús, sobre el pecado y la salvación, tenían que dar una evidencia de que el cambio en sus vidas había ocurrido. Por eso ser bautizado en el nombre de Jesucristo significaba que tenían que reconocer la identidad y aceptar la autoridad del Señor Jesús. Ese bautismo reflejaba un nuevo compromiso con Cristo Jesús. Este es el único lugar en el libro de los Hechos donde hay cualquier pregunta sobre la relación del bautismo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Algunos interpretan erróneamente este versículo para decir que el bautismo es necesario para el perdón de los pecados, pero esto no enseña las Escrituras. No mucho después del Pentecostés, en una ocasión diferente, Pedro, específicamente allá en el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 19, les vuelve a decir que se arrepientan para que sus pecados sean borrados fuera de sus vidas, y no menciona el bautismo en esa ocasión. En otros momentos, el creer, la fe, se menciona como base para el perdón de pecados. Así que así debe de entenderse la frase del capítulo 2, versículo 38. Como perdón de los pecados viene por el arrepentimiento, y el bautismo es una manifestación exterior de que algo ha sucedido dentro de nuestra vida. Aquellos que experimentaron la salvación, dice la Escritura, que Pedro les dijo
que recibirían el don del Espíritu Santo. Este don no se refiere a manifestaciones especiales, sino que habla de la presencia permanente del Espíritu de Dios dentro de la vida de aquellos creyentes. Por esta razón, usted y yo ahora enfoquémonos en nuestra vida espiritual. Centrémonos en Jesús, no en los programas o actividades de la iglesia, no en nuestros propios intereses. Debemos de centrarnos en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso le tenemos que pedir a Dios que cambie nuestro corazón, que cambie nuestros pensamientos para que siempre estén enfocados en Él. La otra cosa que tenemos que hacer, sumerjámonos profundamente en la palabra de Dios. A partir de este momento, enfoquémonos en la Biblia, leámosla más todavía, estudiémosla, veamos esos desafíos que Dios nos presenta constantemente en su palabra y comencemos a tener una manera diferente de compartir el mensaje. Y por supuesto, preparémonos para compartir el mensaje de Jesucristo. Hay que orar por oportunidades que Dios nos conceda para compartir el mensaje de Jesucristo en nuestras charlas y pláticas diarias con nuestros amigos, con nuestros compañeros o compañeros de estudio, compañeros de trabajo, y hablar de una manera genuina qué es lo que Jesús está haciendo por nosotros. Que Dios nos ayude a compartir este mensaje. Gracias, Señor Jesús, porque ahora podemos entender que tú tienes un significado muy especial para nosotros. Ayúdanos, Señor, para entender esto y compartirlo con la gente. En nuestras charlas de todos los días, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo o de estudio, poderles decir de una manera especial lo que Jesús hizo en el pasado por nosotros y lo que está haciendo en este momento. Una vez más te pedimos por los enfermos, te pedimos por aquellos que están sufriendo por la partida de sus seres queridos. Señor, sosténlos para que pronto pase esta prueba y ayúdanos a nosotros también en lo que haya de ocurrir en los próximos días. Y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.